una ONG que trabaja en el rubro de residuos, hemos planteado. En la etapa de generación, Ciudad Saludable plantea de que primero debemos promover que los funcionarios municipales lo primero que debemos promover es que los funcionarios municipales tienen que tomar la predisposición, tienen que tener la voluntad política para poder realizar una adecuada gestión. Porque de acuerdo al marco normativo o a la ley, en lo que se refiere a nivel de Perú, la entidad competente de realizar la gestión de los residuos sólidos o de manejar la basura vienen a ser las municipalidades distritales y provinciales. Entonces, cuando ustedes en vuestro barrio o en las calles ven acumulaciones de basura, pues el principal responsable de este proceso por no realizar una adecuada gestión es el municipio. Otro componente que nosotros creemos que es importante en el proceso de generación viene a ser el proceso de sensibilización. Y eso atañe al segundo actor importante, que vienen a ser nosotros o los generadores. ¿Qué estoy queriendo mencionar? Que en el tema de gestión de residuos sólidos tiene que haber, para que haya una sostenibilidad, tiene que haber dos actores plenamente comprometidos e identificados: la municipalidad y los generadores. Eso es en el proceso de la generación. La siguiente etapa viene a ser la etapa de almacenamiento, que consiste en almacenar o guardar la basura en determinados tipos de recipientes. Si nosotros queremos hacer una adecuada gestión, debemos tratar de promover la separación de los residuos sólidos desde el origen o desde la fuente. Viene la siguiente etapa, que viene a ser la recolección, que vendría a ser dado por el proceso de las municipalidades. Ahí pueden visualizar en lo que dice la recolección, consiste en recoger los residuos y llevarlos a una planta de transferencia o a un lugar de disposición final. Y en la gráfica podemos visualizar en la parte superior. Cuando nosotros estamos hablando de una planta de transferencia, estamos hablando de una infraestructura de ingeniería que permite almacenar los residuos sólidos no más de 24 horas. ¿Para qué se hace esto? Para minimizar los costos operativos de la municipalidad. Y el final, el último lugar de disposición final tendría que ser lo que es el relleno sanitario, que también es otra obra de infraestructura que lo que permite es mitigar los impactos al ambiente. No sé si me escucharon bien, dije mitigar, no evitar. Porque como producto de todo proceso, siempre se va a realizar una contaminación, siempre. Pero cuando nosotros tenemos una infraestructura de relleno sanitario, lo que vamos a hacer es minimizar los impactos. ¿Por qué? Porque esta obra de infraestructura lo que trata de hacer es almacenar la basura, hacer un tratamiento de los gases que se generan como producto de la descomposición de los residuos sólidos y también hacer un tratamiento de los líquidos que resultan de la acumulación de residuos sólidos. No sé si ustedes, si les resulta complejo, es fácil. Cuando ustedes ven a un animal muerto en la calle o tienen una fruta en casa, siempre se van a percatar de una cosa: se ocurren dos procesos. Se generan gases, huelen mal, y también se resume un líquido. Imagínense si estamos hablando de una manzana o un animal muerto. Imagínense un lugar donde diariamente se generan 300 toneladas diarias o 5 toneladas. Imagínense la gran cantidad de gases que se generarán y de líquidos. De hecho, ustedes han escuchado el tema del calentamiento global, del efecto invernadero. Entonces, esos procesos se producen o se incrementan cuando las municipalidades no hacen un correcto manejo de los residuos sólidos. Entonces, como ciudad saludable, nosotros lo que hemos tratado de promover es que en la generación, como les mencionaba, cualquier sea el sitio del punto de origen, sean hogares, sean comercios, sean mercados, pero promovamos una sensibilización. ¿Para qué? Para que todos los generadores procuren separar los residuos sólidos desde la fuente, para que de acuerdo al tipo tengan una recolección y tengan un adecuado tratamiento, y finalmente lo que ya no sirve, lo que no se podría aprovechar, se iría al lugar de disposición final. Podrán visualizar en la diapositiva, aunque también no funciona no sé si lo van a visualizar un poquito porque yo no lo logro visualizar. Por ejemplo,
separar los residuos, ustedes habrán podido ver en casa que se generan tres tipos. Los residuos que fácilmente se pudren, por los orgánicos, los residuos que son reciclables, que son por ejemplo las botellas descartables, el papel, el cartón, el vidrio, y el otro tipo que sí ya no tiene ningún uso. Lo que no tiene ningún uso sería recolectado por el carro de la municipalidad y llevado a relleno sanitario. Los residuos reciclables, como ONG, lo que tratamos de promover es que los recicladores o las personas que recuperan los residuos hagan la recolección, y los residuos orgánicos también deberían ser recuperados por las municipalidades para poder seguir los procesos o generar biodigestión, generar energía a través del proceso de la descomposición de estos materiales, o lo que podríamos hacer es utilizar esta materia orgánica para lo que es la crianza de animales. Pero ojo, recordemos, en la Ley General de Residuos Sólidos, ahorita no me acuerdo del artículo, me acuerdo del artículo, pero se menciona que los animales, o sea, los chanchos o cualquier animal, no se puede criar o alimentar con residuos sólidos orgánicos crudos, tiene que seguir un tratamiento. Cuando yo les menciono de poder utilizar los residuos orgánicos para crianza de animales, estoy diciendo que esos materiales tienen que ser sometidos a un tratamiento antes de darle a los animales. El instrumento que nos permite planificar a cada gobierno local o a cada municipalidad viene a ser el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Ciudad Saludable, a través de sus tres organizaciones que vienen a ser PWI, el grupo empresarial Ciudad Saludable como ONG, hemos participado en la elaboración de estos documentos en la ciudad de Lima. Y ustedes van a ser una de las primeras universidades a las cuales vamos a socializar esta información. Entonces, esta información todavía está en revisión con la municipalidad, por los técnicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero bueno, vamos a compartirlo. Entonces, cuando nosotros hemos elaborado este documento de gestión, como hace un rato les mencionaba, primero tenemos que ver cuál es la situación actual. Y cuando hablamos de residuos sólidos o de basura, la basura es inherente o está ligado directamente a la cantidad de personas o a la población de un lugar. Porque de acuerdo a la cantidad de personas que hay en un lugar, se genera mayor cantidad de residuos. La relación es directamente proporcional. A mayor cantidad de personas, mayor cantidad de residuos que se generan. Entonces, ahí tenemos el número de habitantes de la población para el año 2013 en Lima. Y como les mencionaba, está directamente ligada a la cantidad de personas. Ahí tenemos un cuadro en el cual podemos visualizar la relación que existe entre la generación de residuos sólidos a nivel de Lima como a nivel de Perú. Si ustedes pueden ver las barras, estamos hablando de que casi entre el 40 y el 45%, entre el 40 y el 45% de residuos que se generan a nivel de Perú proceden de Lima. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de población se concentra principalmente en la ciudad de Lima. Fíjense la barra marrón y la barra amarilla, ¿no? Ahora, hay un gráfico diferenciado que dice generación domiciliaria y generación municipal. Cuando nosotros hablamos, hacemos esa diferenciación es porque domiciliario es cuando los residuos provienen directamente de las casas. Y cuando hablamos de municipal, quiere decir que estamos incorporando el tema de comercios, tiendas, colegios, barrido, mercados, todo este rubro. Y en esa gráfica que les presento a continuación podemos visualizar algo importante. Fíjense del año 2001 al año 2003. La generación de residuos sólidos del tipo municipal va en crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tasa de crecimiento de la población está aumentando y que también la tasa de consumismo de la población ha incrementado en estos últimos años. Todo tiene que ver con el poder adquisitivo de la población también. Generalmente en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Lima, la gente se ha acostumbrado a consumir y consumir y consumir, sin tener una conciencia ambiental de ver que si realmente el producto que está comprando lo va a utilizar para una sola vez o va a tener mayor tiempo de uso. Yo les aseguro que en esta sala, más del 60 o 70% deben tener celulares de última tecnología.
Y si les hago una pregunta, ¿cuántos celulares han tenido desde la primera vez que tuvieron un celular? Les aseguro que todos tendrán promedio entre 4 a 5. Y se han puesto a pensar qué han sido los celulares que ya han sido desfasados tecnológicamente, ¿dónde han ido a parar? Estamos hablando solamente de celulares. Si nos ponemos a hablar de las bolsas de plástico que diariamente ustedes consumen, y miren, no, yo no consumo bolsas de plástico, claro que no. Ustedes compran, por ejemplo, pan. ¿Y el pan en qué les dan? En bolsas de plástico. Cuando ustedes van a un supermercado, ¿dónde compran los víveres? ¿Dónde los víveres? Bolsas de plástico. Y si ustedes hacen datos numéricos rapidito, de que una persona que compra en casa pan diariamente, consume una bolsa de plástico. Al año estarían generando 365 bolsas de plástico. Y a lo largo de su vida, ¿cuántas bolsas de plástico está generando? Solo una persona. Y recordemos que el tiempo de vida o del tiempo de degradación de una bolsa de plástico, estamos hablando entre 50 a 100 años. Y alguno me dirá, ¿y qué de las bolsas biodegradables que me dan en diferentes supermercados? Pues sí, es cierto. Actualmente hay muchas bolsas biodegradables que lo que hacen es reducir el tiempo de degradación. Pero ¿y los residuos que se generan microscópicos de este tipo de materiales, dónde van a parar? Al agua, al aire y al suelo. 4 componentes del ambiente. Un dato importante que nos permitió hallar en el plan de gestión fue hallar lo que es la generación per cápita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto de nosotros, bueno, cuánto de basura genera cada persona aproximadamente? Ahí podemos tener los datos que el cono que genera más residuos sólidos viene a ser el cono centro o el centro de Lima, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Una persona que vive en el centro de